Buen día, estimado estudiante. En el día de hoy vamos a ver nuevamente el módulo de legislación laboral y nómina, nuestro tema número 4. Y recordemos que el objetivo de este módulo es dar a conocer el manejo, identificación y contabilización de la nómina de acuerdo a las técnicas y normas legales vigentes. Además, las relaciones interpersonales entre directivos y empleados. Como resultado de aprendizaje vamos a aprender a realizar una nómina de acuerdo a las normas y técnicas vigentes. Y nómina, recordemos que en el tema número 3 hablábamos que era esa cantidad pagada a los empleados que prestaron un servicio durante cierto tiempo y que las sesiones de la nómina estaban compuestas por el devengado, las deducciones y las apropiaciones. La temática de devengado y de deducciones la vimos en la temática número 3. Hoy vamos a ver apropiaciones, que es aquello que la empresa debe pagar. Miremos y recordemos la estructura de la nómina, donde está primero el devengado, todo lo que hace parte del devengado como horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical, auxilio de transporte, comisiones, bonificaciones y otras, entre otros. Están las deducciones, que es salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente y otras deducciones. Y el neto a pagar, que es la nómina. Sobre ese valor se deben realizar las provisiones de nómina a cargo del empleador, es decir, las apropiaciones o provisiones, como quisiéramos llamarlo, en la cual el empleador está obligado a pagar. Las apropiaciones están compuestas por la seguridad social, los aportes parafiscales y las prestaciones sociales. Pero, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social está compuesta por la salud, pensión y riesgos laborales. A nivel general, para salud y pensión deben cotizar el 12.5 y el 16% respectivamente del devengado. Es decir, el 4% se le descuenta a los empleados y la empresa debe asumir un 8.5 y un 12% respectivamente en salud y pensión. Para temas de riesgos laborales, depende de la ocupación de la persona, asimismo es la categoría del riesgo o la clase del riesgo y lo asume 100% la empresa. En temas parafiscales, el valor mensual de la nómina de todos los empleados se debe pagar caja de compensación y CBF y SENA, 4, 3 y 2% respectivamente. Hay algunos casos en los que no se está obligado a pagar parafiscales. Cuando las cajas, bueno, el de caja de compensación, todos por obligación deben pagarlo. Recordemos que caja de compensación es el beneficio que recibimos a través de con Barranquilla, con Familiar, Caja Copi, en donde hay posibilidades de recreación y adicionalmente a muchos que tienen hijos les dan los subsidios son beneficiarios de subsidios educativos y también un subsidio mensual. ICBF y SENA solamente lo pagan cuando los salarios son mayores a 10 salarios mínimos. Las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son unas prebendas que debe dar el empleador o la empresa a sus empleados. La prima de servicio se da cada 6 meses, es decir, o dan la mitad cada 6 meses. Es decir, que en prima de servicio mensualmente deben apropiar o hacer provisión del 8.33% del salario base para el cálculo de las prestaciones.
En vacaciones, todo empleado tiene derecho a 15 días de vacaciones. eh, y estas serían el 4.17% del valor del salario del trabajador. Las cesantías se dan cada año, es un valor que se consigna en los fondos de cesantía antes del 14 de febrero de cada año. O sea, por ley deben hacerlo así. A inicio de año se tiene derecho a dar la cesantía. Solamente las cesantías se pueden pagar o se pueden dar al empleado en caso de mantenimientos o reparaciones a una vivienda o compra de vivienda o en su defecto para educación. Son los únicos dos motivos por los cuales se les puede dar al empleado este dinero de la cesantía. Si no hay un soporte, hay una documentación específica que el empleado entregue para corroborar de que si ese dinero va a ser destinado para vivienda o educación, no se le puede entregar. Luego, si no hay esto, se debe consignar en el fondo de cesantías. Y esta a su vez, obviamente, va a pedir esos mismos requisitos para que sea retirado. Si no, solamente puede ser retirado en caso de despido. Y los intereses sobre las cesantías son el 12% anual sobre las cesantías. Por eso se llama intereses sobre cesantías. Lo que tenga en cesantías, ese valor como tal, eh, lo, le van a sacar el 1% mensual o el 12% anual. Y aquí hay un ejemplo de cómo se liquida cada uno. Ahora bien, hablemos sobre una liquidación de contrato por terminación de contrato. La liquidación de terminación de contrato se debe hacer cuando finaliza un contrato a término fijo o en su caso también puede ser indefinido, o cuando el trabajador renuncia con o sin justa causa, cuando el empleador despide al trabajador con o sin justa causa, o cuando el contrato termina por mutuo acuerdo. Entonces, ¿qué diferencia? La diferencia entre liquidación de un contrato. Cuando nosotros estamos liquidando, debemos observar qué tipo de contrato tiene, si es a término indefinido o a término definido. ¿Por qué? Porque tienen una forma diferente de liquidarse con respecto, ojo, con respecto a la indemnización. El resto es normal, pero con respecto a la indemnización es diferente. ¿Por qué? Porque los contratos a término definido se debe pagar el tiempo pendiente por causar, más para los contratos indefinidos se rige por una tabla especial. ¿Cómo es esa tabla? El primer año se paga a 30 días del salario del trabajador que el trabajador tuviere y luego los demás años se pagan a 20 días, como si hubiese trabajado 20 días por año. Entonces veamos un ejemplo de liquidación de contrato a término indefinido. Vamos a recordar que una liquidación de contrato debemos tener en cuenta que es como si fuera a hacerse el pago de una nómina, pero las apropiaciones, es decir, las prestaciones sociales, se deben hacer de manera definitiva y debemos tener en cuenta mucho las desafiliaciones a la seguridad en la seguridad social y para fiscales también. Entonces, tenemos el salario de un trabajador. Tenemos que el salario de un trabajador es de 1.700.000. La fecha de ingreso fue el 20 de abril del 2018
y lo despidieron el 10 de junio del 2020. Sus últimas vacaciones otorgadas fueron en el 20 de abril del 2019 y su última liquidación de prestaciones sociales fue el 31 de diciembre del 2019, es decir, que tiene vigente solamente el 2020 para pagar prestaciones sociales. Y que el último salario pagado fue en mayo del 2020. Fue injusta causa, vamos a hacerlo por injusta causa para poder hacer el proceso de indemnización. Entonces recordemos, la fecha de despido fue el 10 de junio y su último salario pagado fue en mayo, el 30 de mayo asumimos. Y entonces tendríamos que decir que la nómina debemos hacerla por 10 días, por los 10 días del mes de junio y pagar tanto seguridad social y aportes para fiscales sobre esta cantidad de días. Entonces, el devengado, hallamos el devengado, el salario, y tiene derecho al auxilio de transporte, también lo hallamos. En deducciones, hallamos lo que vamos a pagar en salud y pensión. Luego, el total de vengado es 603.284 pesos menos los 45.333 pesos de las deducciones. El total a pagar, el total a pagar por los días trabajados o total de vengado es de 557.951 pesos. El pago de las apropiaciones. Entonces, en seguridad social, recordemos que tenemos salud, pensión y ARL, debemos pagarlo, y que nosotros como empleadores o empresa debemos pagar el 8.5, el 12 y el 0.522% de salud, pensión y ARL. Recordemos que la ARL depende de la ocupación o el riesgo que tenga. En este caso decidimos escoger el riesgo número 1 o la clase número 1. Entonces debemos pagar en seguridad social 48.166, 68.000 y 2.958 pesos respectivamente. Y para fiscales solamente debemos pagar caja de compensación porque no aplicamos para pagar el ICBF o el SENA. Pues no tenemos un salario o no estamos liquidando un salario superior a 10 millones de pesos. Entonces, vamos a liquidar las prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales son primas cesantías e intercedes cesantías y vacaciones. Pero iniciemos con estas tres primeras. Entonces, para liquidarlo debemos tener en cuenta, disculpen, que vamos a liquidar simplemente 5 meses y 10 días, es decir, 160 días. ¿Por qué? Porque fue retirado el 10 de junio. Pero aquí nos dicen que las últimas liquidación de prestaciones sociales fue a 31 de diciembre del 2019. Es decir, que me faltaría liquidar lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2020 y los 10 días del mes de junio del 2020. Es decir, 160 días. La liquidación en prestaciones sociales se realiza de la siguiente manera: salario mensual, pues ahí están las fórmulas: salario mensual por días trabajados en el semestre entre 360 días. Recordemos que el salario mensual era de 1.700.000 por 160 días entre 360. Esto en caso de que no fluctúe el salario, ¿ya? Cuando el salario fluctúa normalmente, fluctúa quiere decir que recibió un promedio, o que le digan, no, en promedio de los últimos 3 meses fue de, de
de 1.800.000 porque hizo horas extras, ya, o hacía horas extras. En este caso, estamos asumiendo que la persona simplemente ganaba 1.700.000 y ese era su valor promedio siempre. Entonces, por eso se toma el salario mensual. Entonces, 1.700.000 por 160 días entre 360 nos da la cantidad. La cesantía es igual la fórmula para sacarlo, entonces nos da el mismo valor y los intereses de cesantía también los sacamos según eh, estas fórmulas, que son cesantías por los días trabajados por el 0.12, que es el 12% que debería tenerse entre 360. Y las vacaciones, ahora vamos a las vacaciones. Entonces, recordemos que la fecha de ingreso fue en el 2018 y las últimas vacaciones otorgadas fue en el 2019, es decir, que de el 20 de abril de 2018 al 20 de abril de 2019, esas vacaciones por año ya las obtuvo. Les haría falta las vacaciones del 20 de abril del 2019 al 20 de abril del 2020 y las vacaciones de los 10 días del 2000, de junio, y los 20 días, perdón, el mes y medio, lo siento, de el mes de mayo de lo que restaba, ¿sí? Del 20 de abril al 10 de junio. Esos días también se cuentan como días para vacaciones en el año. Aunque no haya cumplido un año ni nada, se saca proporcional. Entonces decimos que las vacaciones son 13 meses y 10 días, es decir, se le debe 13 meses y 10 días de, eh, de vacaciones, que son 400 días. Entonces, 1.700.000 por 400 días que se les deben de vacaciones entre 720 da 944.444 pesos. Por otra parte, vamos a revisar ahora la indemnización. Entonces, recordemos, la fecha es 20 de abril y la fecha de despido es el 10 de junio. La indemnización como tal se paga el primer año, recordemos, 30 días y los años siguientes como si fueran 20 días de salario. Si no se ha terminado el año o va a iniciar un año, se debe multiplicar ese año 20 por 12, por lo que se esperaba de ese año y se divide entre 12. Entonces vamos a hacerlo aquí. 25 meses, entonces el primer año son 12 meses, se paga a 30 días. El segundo año, que son otros 12 meses y ya llevaríamos 24, se paga por 20 días y 20 días es 1.133.333 pesos. Y el tercer año no es completo, es un mes, 1.3 meses, por decirlo de esa manera. Es decir, que se va a pagar 122.776 pesos. ¿Ya? Eso es 20 días por 1.3 meses entre 12 meses. Ahí sabremos cuántos días vamos a pagar. Se paga, creo que es 1.6 días o 2 días, más o menos, de salario por ese año número 3. Y este es un esquema de la liquidación de un contrato como tal para eh, eh, tener el formato específico. Entonces la terminación de contrato nos habla de una parte donde qué periodo vamos a liquidar, cuál es el salario base a liquidar. En primas también tenemos las fechas que vamos a liquidar, las cesantías, las vacaciones y los intereses de cesantía. Esto con el fin de no enredarnos. Recordemos que
debemos tener en cuenta los periodos de las vacaciones a liquidar. Conceptos y ya luego abajo sí están los conceptos ya liquidados de vacaciones, cesantías, los sueldos pendientes por pagar y demás. Y abajo tenemos lo que son las deducciones o mm, descuentos por préstamos, libranzas o demás. Entonces, cualquier duda, inquietud, la espero en el encuentro sincrónico o el medio que tengamos adicionales como WhatsApp para poder realizar la explicación mejor. En las lecturas también les recomiendo, está detallado la forma de liquidar. Que tengan excelente día.